Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta noche. Les invito a que abramos la palabra del Señor al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer todo este capítulo. Les invito, hermanos, que le pongamos todo el sentido a todo el pasaje, ya que tal vez en la enseñanza voy a hacer mención de algunas situaciones del pasaje, pero porque es muy doctrinal lo que vamos a ver en esta noche. Así que voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Samuel 24, segunda Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab, y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de ahí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían a él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comparar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos, y los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré.
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta noche. Hay algo, hermanos, importante respecto a Dios, que me interesa mucho, hermanos, que en esta noche Dios, hermanos, nos aclare y entendamos ideas muy importantes y preciosas respecto a cómo juzga Dios. Hay algo, hermanos, que mucha gente ignora, y les voy a decir, y voy a poner muchos ejemplos en esta noche para que la enseñanza quede muy clara. Hay muchas cosas, hermanos, que la gente ignora respecto a Dios. Y es, hermanos, cómo es que Dios juzga o cómo es que Dios ve las cosas. Cómo es que Dios en realidad hace sus juicios. Y voy a mencionar dos cosas importantes. Dios, hermanos, los juicios que Dios dirige o cómo Dios juzga a los hombres, hay dos formas en que Dios juzga a los hombres. Dios primero juzga grupos y luego Dios juzga individuos, o sea, agrupaciones o naciones o reuniones de gentes o pueblos. Y Dios juzga individuos. Y es importante, hermanos, que se quede muy claro. Les voy a decir por qué. Porque yo creo que si entendemos esto, hermanos, esto nos va a permitir entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, y qué es lo que Dios ha hecho siempre en esta vida, y qué es lo que Dios va a hacer en aquel día final. Dios juzga pueblos, agrupaciones de gente, naciones, grupos, reuniones de gente. Y Dios juzga individuos. Pero las reuniones de gente, los grupos, las naciones, Dios las juzga ahorita mientras estamos vivos en la tierra. Pero los individuos los juzga Dios, hermanos, en el día del juicio. Dios, hermanos, juzga individuos en el día del juicio y juzga naciones y grupos ahora aquí en esta tierra. Y les voy a explicar por qué hago esta aclaración, hermanos. Hay personas, hermanos, que piensan, y yo creo que con este ejemplo ustedes van a entender qué es lo que estoy tratando de decir. Hay personas, hermanos, que piensan que porque están, pongamos, hermanos, que una persona se logra meter a la iglesia verdadera del Señor, aquí en la tierra, logra entrar a la verdadera y legítima iglesia del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Esta iglesia, esta reunión de gente que se llama iglesia aquí en la tierra, Dios la va a juzgar aquí. Pero en el cielo ese juicio ya no vale. No sé si me comprenden. El día final ese juicio ya no vale. Vale solo aquí abajo. Pero allá en el día del juicio Dios no va a juzgar iglesia, sino que Dios va a juzgar individuos. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Dicho en otras palabras, póngale que una persona, hermano, diga: yo soy salvo porque me entré a la iglesia Ágape. La iglesia Ágape ahorita está siendo juzgada en este momento. Y si merece bendición, Dios se la da. Y si merece, hermanos, que Dios la discipline y la azota el Señor. Y esa es la forma en que Dios juzga a la iglesia. Pero los individuos nada tienen que ver con esto, hermano. O sea, usted como parte de una agrupación, como parte de una organización, recibirá el juicio de Dios, ya sea en bendición o en maldición. Pero usted personalmente como individuo, usted va a ser juzgado en el día del juicio por sus obras. No en el día del juicio, hermano, Dios va a decir: bueno, como tú pertenecías a la iglesia Ágape, tendrás una bonificación para entrar en el reino de los cielos. Pongo este ejemplo tal vez así, hermano, para que usted me comprenda. No vale nada. El hecho de que usted haya estado en la iglesia Ágape, ¿sabe?, le sirvió de bendición aquí mientras estuvo en esta tierra. Pero usted como individuo tiene que dar cuenta de sus hechos malos el día del juicio, ¿ya? O de sus hechos buenos. Ya lo vamos a ver. La Biblia dice, hermanos: y fueron juzgados los hombres según las obras escritas en el libro, según sus obras. En el día del juicio, hermanos, Dios juzga individuos y a cada uno, hermanos, por su propia, por aparte. Dios no va a juzgar ni parejas, ni familias, ni naciones, ni no va a decir Dios: entre la nación de Israel es salvo. Eso no lo va a decir Dios jamás. La Biblia dice, hermanos, que cada quien pagará por su pecado. Dios va a juzgar individuos, pero sin embargo, mientras estamos en la tierra, Dios va a juzgar grupos. Y me interesa, hermanos, porque voy a poner varios ejemplos y ustedes lo van a ver. En la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos donde Dios juzga grupos. Pero
los individuos, hermanos, dice la Biblia, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. La Biblia habla un día en que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, aquellas cosas que los hombres mantuvieron en secreto, que nadie las sabía. El día del juicio, hermano, no se le escapa a nadie a Dios. Dios juzgará a todos y cada quien recibirá su sentencia de parte de Dios. Eso es bíblico y de eso no se escapa a nadie. No puedes decir a alguien, pero Señor, yo era miembro de tal iglesia. La iglesia fue juzgada o fue recompensada en la tierra. Por eso les digo, hermanos, me interesa que le pongan mucho sentido a esto y van a ver ustedes qué importante es. Los grupos Dios los juzga en la tierra. Hablemos de Babel. La primera aglomeración de gente, hermanos, que Dios juzgó se llamó Babel. Se reunieron los hombres y dispusieron a hacer un plan de rebelión en contra de Dios. Y ellos hicieron una torre y dijo Dios, descendamos y veamos qué están haciendo los hombres. He aquí el pueblo es uno y su lengua es una, y se habían aglomerado. Dispuso Dios entrar en juicio contra ese grupo y juzgó Dios y les confundió la lengua y los esparció a ellos. Pero ellos como individuos, hermanos, tienen que dar cuenta en el día del juicio. Ellos como individuos tendrán un día que dar cuenta delante de sus actos el día del juicio. En este pasaje que acabo de leer, sucede una situación interesante. Fíjense, hermanos, de que el pueblo, Dios decide juzgar Israel. Y por eso les digo, vean ustedes qué interesante es todo esto. Dios decide juzgar a Israel porque ya han irritado a Dios. Y les voy a decir, hermanos, en qué han irritado a Dios. Se han llenado de soberbia. Ya han comenzado a estar cometiendo una serie de males. La misma soberbia, la misma confianza. Lo que sucede es que el pueblo ha estado recibiendo muchas bendiciones de Dios. Es lo que pasa con muchas personas, hermanos, que cuando empiezan a recibir muchas bendiciones de Dios, se sienten que están tan bien con Dios que se sienten en la libertad de cometer errores. Y cometer errores que Dios no respalda jamás. Pues bien, hermanos, Israel, y ya hace rato que está irritando a Dios, ya trae molesto a Dios Israel. Dios decide juzgar Israel, no a David. Pero entonces, hermanos, Dios hace que David cometa un pecado. Pero Dios no quiere juzgar a David. Lo va a usar solamente como un instrumento para juzgar un pueblo. Entonces hace que David cometa una locura, y es que manda a hacer un censo, y el censo, hermanos, era un pecado. Dios prohibía los censos en la ley. Y David comete un pecado, y es de hacer un censo sobre Israel. Pero Dios no está molesto con David. Dios está molesto, hermanos, con Israel. Les digo, observen, hermanos, cómo es que Dios juzga. Por supuesto que eso no quiere decir, hermanos, que Dios condenó a todos los israelitas. No, dentro de todos habían ovejas, tal vez habían quienes no merecían realmente ser juzgados. Pero en términos generales, Dios está juzgando ya lo predominante, ya el mal predominante en la masa. Dios está juzgando, hermanos, la masa que ya forma un conjunto, digámoslo así. Y ese conjunto, hermanos, es en promedio, el espíritu promedio que se está manejando en ese conjunto es lo que Dios ya va a juzgar. Y lo que está predominando en ese conjunto es soberbia. Entonces, hermanos, Dios quiere juzgar al conjunto. Pero Dios, hermanos, no está enojado con David. Vuelvo otra vez a decirles, Dios está enojado con Israel. Ahora, lo extraño, lo extraordinario de todo esto es que vean, hermanos, cómo actuó Dios. Entonces dice que vino Dios, hermanos, e incitó a David a pecar. Fíjense qué cosa más extraordinaria es. Entonces vino Dios, hermanos, y empujó a David a cometer un error, pero no fue Dios. O sea, Dios usó al diablo. Ustedes lo pueden leer en el libro de Crónicas, o si quieren, ¿por qué no lo vemos rápidamente? Primera Crónicas, capítulo 21. Amén, hermanos. Primera Crónicas, capítulo 21, verso 1. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Oigan bien, ¿cómo dice ahí? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora oigan, aquí ya aclara la palabra de Dios cómo es que fue usado David, ¿verdad? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vean que aquí en Crónicas dice que el que incitó a David fue Satanás. Ahora volvamos otra vez a 2 Samuel. Dice en el versículo 1, y 2 Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora fíjense bien, hermanos. En esta parte dice que Dios incitó a David, pero allá dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. La explicación, hermanos, aunque parece que aquí aparentemente alguien podría encontrar contradicción, no la hay.
La Biblia dice, hermanos, que Él no puede tentar a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Lo que nos da a entender la relación de estos dos pasajes, hermanos, es que la decisión fue de Dios, pero el instrumento que fue usado fue Satanás, ¿ya? Dios, hermanos, decidió juzgar a Israel. Estaba molesto no con David, con Israel. Entonces viene Dios, hermanos, y decide juzgar a Israel. Y para juzgar a Israel, viene Dios, hermanos, y entonces manda al diablo a que tiente a David a que haga un censo. Y viene el diablo y se levanta y tienta a David a que haga un censo. Pero todo, hermanos, ha sido dirigido por Dios. Es Dios el que tiene el control del asunto. Dios va a juzgar. Pues viene el Satanás, hermanos, y se levanta y tienta a David a hacer un censo con el pueblo, y lo hace. Y ustedes van a ver cómo se levanta uno de sus capitanes, que también es muy temeroso de Dios, y le dice: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Que Dios te añada 100,000 veces más, y que tú lo veas con tus ojos. Pero ¿por qué vas a hacer semejante pecado? No hagas eso, vas a fallarle a Dios. Pero dice que prevaleció la palabra del rey contra Joab, y mandó a hacer censo, y comenzaron a hacer el censo desde Tiro, desde las orillas de Israel hasta el otro extremo. Y no paró. Pero ¿cuándo? Ya había terminado el censo, o ya estaba terminando. No había terminado aún hacer el censo completo, pero ya estaba casi para terminar el censo, cuando dice que le vino el redargüimiento a David. Dijo: ¿qué estoy haciendo? Como que se le alumbró la revelación, como que se le alumbró la conciencia, como que por un momento se cegó y estaba haciendo algo que no era de acuerdo con Dios. Y de hecho así fue. Recuérdense que el trabajo fue de Satanás, y cegó a David por un instante a cometer una locura, y la hizo. Inmediatamente dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando David reconoció que había cometido un error, le pide perdón a Dios: Señor, qué pecado, qué gran pecado el que yo he cometido, pero ¿por qué estoy haciendo esta locura? Usted se puede imaginar la reflexión que tenía David, hermanos, respecto a lo que había cometido. Y dice que efectivamente al día siguiente, hermanos, como Dios actúa a ser siempre con su pueblo, a la mañana siguiente, allá venía el vidente, hermanos, a hablar con David, a decirle: mira, vengo de parte de Jehová, y dice que escojas a ver 3 castigos, a ver cuál quiere. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, los 3 castigos, en realidad no iban dirigidos directamente contra la persona individual de David. No iban dirigidos contra el individuo David, sino que los 3 castigos iban dirigidos contra Israel. Ahora, ¿no le parece a usted extraordinario, hermanos? Porque en realidad, digámoslo así, el que cometió el error fue David. El pueblo pues simplemente se deja llevar por una orden. Pero el que ha cometido el pecado es David. Pero Dios no juzga a David, sino que Dios quiere juzgar al pueblo. Y viene Dios y le dice: bueno, escoge 3 castigos. Y fíjense cómo dice, hermanos. Leo el verso 13. Verso 12. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Ahora, ¿a quién le afecta 7 años de hambre? Pues a todo el pueblo, ¿eh? Y luego dice: o que huyas 3 meses delante de tus enemigos. Huir no dice que lo maten sus enemigos, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que significa huir 3 meses delante del enemigo, ¿eh? Es que el enemigo les esté ocasionando un montón de bajas, matándolos, ¿eh? O le dice: o que haya 3 días peste en tu tierra. Ya se puede imaginar usted qué clase de peste sería esa, hermanos, que en 3 días mató 70,000 hombres. Ahora han pasado muchos días y algunos mueren por el cólera. Sí, mueren bastantes, pero nunca comparados a 70,000 en 3 días. Ahora, Dios, hermanos, le está mencionando 3 juicios, y los 3 juicios, si ustedes se dan cuenta, van dirigidos al pueblo, pero no a David. Y viene, hermanos, David y da la respuesta, y dice así, verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová por sus misericordias, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Oiga, ¿a quién destruía al ángel? Al pueblo. Oiga bien que dice David: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dejemos aquí, hermanos. Fíjense, hermanos, que David, dolido por ver que Dios, hermanos, estaba destruyendo al pueblo, porque él empezó a ver que empezaron a morir peste, y comenzaron a morir 70,000 en 3 días, una devastación tremenda.
Al tercer día, hermanos, David le habla a Dios y le dice: Señor, yo fui el que pequé, yo fui el que cometí el error. ¿Qué hicieron estas ovejas? ¿Por qué no vuelves tu mano contra mí mejor y contra la casa de mi padre? Fíjense, hermanos, que David era un hombre muy justo, muy recto. Él toda la vida predicaba una justicia muy bonita, muy hermosa. Y él, hermano, se refiere a Dios y le habla a Dios diciéndole: Señor, ¿por qué no me juzgas a mí? Yo fui el que cometí el error. Ahora, les digo, hermanos, que me interesa que ustedes observen cómo son los juicios de Dios muchas veces. Les vuelvo a repetir: Dios juzga grupos, naciones, pueblos, reuniones de gentes, las juzga en la tierra. Aquí se le da el pago al espíritu que un grupo manifieste. Si un grupo, hermano, manifiesta soberbia o manifiesta pecado y Dios quiere enjuiciarlo, lo enjuicia, Dios se lo juzga. Eso no quiere decir que dentro de todo el grupo no haya alguien por ahí que se escape o que no tenga culpa en el asunto, o que no esté tocando nada en el mal que se está moviendo. Pues es posible que así sea, pero en este caso Dios está juzgando grupo. En el día del juicio Dios va a juzgar individuos, entonces ahí cada quien va a ser justificado si fue inocente o no. Lo importante, hermanos, es que Dios aquí va a juzgar grupos. Pues, hermanos, lo que sucede es que Dios aquí no está interesado en juzgar a David. Dios no va a juzgar a David, por supuesto, él es un hombre recto. Lo que Dios quiere, hermanos, es juzgar al pueblo de Israel, porque el espíritu que están manifestando ya el grupo, el conjunto, ya es un espíritu de soberbia, ya es un espíritu de pecado. Y, hermanos, habiendo pecado, Satanás entonces puede tener acceso y destruir. La Biblia dice, hermanos, que el pecado destruye mucho bien. Pues entonces, hermanos, se manifestó pecado en Israel, entonces es necesario juzgarlo. ¿Y qué mejor manera de juzgarlo que Dios decide, hermanos, afectar a la cabeza, que la cabeza cometa un error y comience Dios a enjuiciar a todos? Pero Dios quiere hacer un juicio, hermanos, sobre el pueblo. Por eso ustedes van a ver que aunque David dice: Señor, si yo pequé, pues está bien, como tú quieras, pero Dios no se pone a darle explicaciones a David. Probablemente David esta revelación la obtuvo él posteriormente y entendió que era lo que Dios quería. Por ejemplo, vean que sigue ahí adelante. Vuelvo a leer el 17, dice, hermanos: Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Por supuesto, hermanos, que les quiero decir que esta oración no se la contestó Dios a David, porque Dios no se volvió en contra de David, ni destruyó la casa de su padre. Al contrario, fortaleció la casa de David. Ahora sigo leyendo, verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según Jehová había mandado. Versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Ahora, ¿por qué no dice, hermanos, las súplicas de David? Porque, hermanos, cuando David hizo aquel acto de arrepentimiento, los que se estaban arrepintiendo, hermanos, eran todos. No sé si me comprenden. Por eso es que Dios decidió parar la mortandad. En realidad, hermanos, en donde debió haber un redargüimiento de pecado era en el pueblo más que en David. Y de plano lo hubo, porque vean ustedes que ahí no solo es David el que está orando, sino que es la tierra, dice, todo el pueblo, todos. Los que se están humillando, los que están clamando el perdón, los que están suplicando el favor de Jehová, no es, hermanos, David solamente, sino que es todo el pueblo. Están suplicando. Entonces dice la palabra de Dios: Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Fíjense bien, hermanos. Ven, hermanos, aquí Dios está juzgando en la tierra al pueblo de Israel. Por supuesto que les quiero decir, esta no fue la única vez que Dios envió un juicio sobre Israel. Ya vamos a ver que en los días de Jeremías, en los días de Amós, en los días de Josías, en los días de Ezequías, en los días de Acab. Entonces, en cada tiempo, hermanos, Dios siempre juzgaba el pecado. Y vuelvo a decirles, hermanos, es el espíritu que ya está manifestando el conjunto. Les voy a contar algo. Un día vino una señora de cierta iglesia grande aquí en Guatemala. Sí, hermano, que yo me quiero hacer miembro de esta iglesia, porque mira que en mi iglesia cómo hay de pecado. Desgraciadamente, cómo hay de pecado, me dice. Hay mucho mundanalismo, me dice. Se ha metido mucho el mundanalismo y hay mucho pecado. De todas maneras, yo creo que mi pastor, él sí tiene palabra de Dios. Yo estoy segura que él sí tiene palabra de Dios. Y él defendía la palabra, ella defendía la palabra que había en su iglesia, pero acusaba a su iglesia
de que había mucho mundanalismo y mucho pecado. Por supuesto que todo tiene un efecto, ¿verdad? Todo es efecto de una causa. Yo les decía, bueno, en realidad si hay mucho pecado y mucho mundanalismo, no creo que estén predicando la palabra de Dios que limpia, porque la palabra verdadera limpia, no permite que el pecado ni el mundanalismo penetre a la iglesia. Lo más probable es que no se esté predicando la palabra de Dios como se debe predicar, le digo, en primer lugar. Por otro lado, hermanos, lo que ella estaba diciendo es exactamente lo que yo les estoy diciendo en esta noche. Ya el conjunto, hermanos, manifiesta un espíritu. Imagínense, hermanos, que es correcto que alguien diga, ahí en su iglesia hay un hermano que es mundanal, yo lo he visto metido haciendo esto, haciendo lo otro. Eso, hermanos, se acepta. Lo que no es aceptable, hermanos, es que vengan y digan, ahí en esa iglesia, Ágape, ¿cómo hay de pecado? Ahora, si dicen esto, hermanos, eso sí ya habla del espíritu del conjunto. No sé si me comprenden, hermanos. Y si eso está sucediendo, quiere decir que Dios va a juzgar la masa. Dios va a juzgar el grupo. Por eso les digo, hermanos, y eso lo hace Dios aquí en la tierra. Eso no lo hace Dios en el día del juicio. Es ridículo, hermanos, es absurdo y ridículo que a alguien se le cruce la idea, hermanos, que allá en el cielo Dios va a decir, bueno, ahora pase a aquella iglesia tal. Imagínense, hermanos, que Dios va a juzgar grupos en el cielo. Es ridículo, no entra en la mente, hermanos, esas ideas no pueden entrar. O que Dios diga que venga la nación de Israel. ¿Cómo va a juzgar Dios la nación de Israel en aquel día? Ahí se la está juzgando aquí en la tierra. Y vayan a preguntar a usted si los judíos no han recibido juicios en esta tierra. Vaya a averiguar. Vaya a investigar si Dios no lo ha juzgado como nación en esta tierra. Vaya que sí lo ha juzgado, hermanos. Porque Dios juzga los grupos, juzga las masas aquí, hermanos. Ustedes van a oír, hermanos, que Dios va a entrar en un juicio con todo el mundo, aquí en esta tierra. Y dice Dios que Él va a juntar un día a toda la gente y se las va a reunir en el valle de Josafat y va a entrar en juicio contra todas las naciones. Y va a ser tan tremendo ese juicio que Dios va a realizar contra todas las naciones, que dice la palabra de Dios que la sangre que va a salir va a subir hasta el freno de los caballos. Y aparte de eso dice que los muertos van a llenar la faz de la tierra y serán como estiércol sobre la faz del campo. Así dice la Biblia, sobre la faz de la tierra. Dios va a juzgar físicamente a todo el mundo. Pero también dice las escrituras, hermanos, que después de aquel juicio van a quedar algunos ahí que serán como rebuscos después de la vendimia. Quiere decir que algunos todavía se escapan aún de ese juicio. Quiere decir, hermanos, de que Dios va a juzgar la masa. ¿Y saben, hermanos, por qué Dios va a juzgar al mundo? Pues porque el mundo se está uniendo, por eso lo va a juzgar en más. ¿Sí? Esto es una reunión de gentes y les digo, hermanos, aquí Dios nos está juzgando. ¿Y saben en qué consiste el juicio de Dios, hermanos? En bendiciones o en maldiciones. En este caso, usted y yo estamos viendo con nuestros ojos, hermanos, las bendiciones de Dios. ¿O no está viendo usted las bendiciones de Dios? Como iglesia, yo creo, hermanos, que está por demás decirlo. Tendría que alguien que ser ciego o cerrar los ojos o ser soberbio o no querer ver que estamos recibiendo, hermanos, grandes bendiciones de Dios. Las estamos recibiendo, son patentes, son obvias, evidentes, ahí están. ¿Quién no puede reconocer que estamos recibiendo bendiciones de Dios aquí como grupo, como iglesia, hablando, hermanos, de bendiciones espirituales y materiales también? Estamos viendo, hermanos, que Dios nos está bendiciendo como grupo, como una agrupación. Dios, hermanos, estamos entrando en un juicio de Dios. Dios nos está bendiciendo por el espíritu que la iglesia está manifestando en conjunto. La iglesia en conjunto revela un espíritu y ese espíritu juzga o condena a Dios, hermanos. Si hay un espíritu de santidad, si hay un espíritu de amor a Dios, de amor a la palabra, de servicio, eso, hermanos, viene Dios y lo recompensa. El Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Le habla Dios al conjunto, a una iglesia que Dios va a librar de la gran tribulación. Pero eso no quiere decir que los individuos por eso van a entrar al cielo indiscriminadamente. No, hermano, miren, Dios va a juzgar individuos. Lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Dice que en aquel día Dios va a levantar a todos los muertos, a los grandes y pequeños, y cada uno de los muertos, dice que están desde los que han habido desde el principio del mundo hasta el final, serán juzgados por las cosas que aparecen escritas en aquel libro. Pero mientras estamos en la tierra, recalco, hermanos, Dios va a juzgar toda la vida, las agrupaciones. Pero nadie se puede, hermano, llenar la boca diciendo que porque está en un grupo verdadero eso lo hace salvo. No, definitivamente no. Ahora voy a poner otro ejemplo más. La otra vez decía una persona, tratando de justificar de que él estaba bien con Dios, él decía así: si ahí en nuestra iglesia ayudamos a los pobres. Sí, pero esa voz es una voz de conjunto, no es una voz individual. Eso no le sirve de salvación a nadie.
Pongámosle, hermanos, que la iglesia sea piadosa, como iglesia. Sea una iglesia, va a recibir recompensa como iglesia, ¿ya? Si la iglesia como iglesia es una iglesia generosa y piadosa, pues, hermanos, la iglesia como iglesia recibirá recompensa aquí, pero no en el cielo, hermanos. No para el cielo, eso no tiene efectos para el cielo, tiene efectos en la tierra. Lo voy a mostrar con varios pasajes, hermano. Me interesa que esta doctrina quede muy clara y que aprendamos a ver cómo piensa Dios, hermanos, cómo es que juzga Dios. Dios, si nosotros estamos en una iglesia santa, en una iglesia, hermanos, que es piadosa, que es generosa, que hace buenas obras y que está llena de amor, pues Dios nos va a pagar con la misma moneda, hermano. Nos va a dar aquí amor, nos va a prosperar materialmente, Dios nos va a dar riquezas materiales, espirituales, muchas cosas nos va a dar Dios si nosotros aquí le estamos sirviendo así como grupo. Pero yo como individuo tengo que ser juzgado por mis hechos delante de Dios. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa totalmente distinta. Aquellas bendiciones de grupo son para abajo. Las bendiciones personales mías son eternas, hermano. Entonces, alguien no se puede llenar la boca diciendo, si en mi iglesia hacemos obras de caridad. Pues sí, la iglesia va a recibir su paga, pero eso no le sirve a usted para el cielo. Eso le podríamos decir a una persona que diga así. Sí. Si su iglesia en realidad hace obras de caridad, se las va a pagar Dios, porque Dios no se queda con nada. El Señor dice, pruébenme esto, dice el Señor, si no les abro yo las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pruébenme, dice el Señor. ¿Pero cuándo Dios va a recompensar? Aquí. Ahora, voy a mencionarles algo más. Un día viene el apóstol Pedro y le dice a Jesús, Señor, nosotros todo lo dejamos por ti. Y dice que él habla en representación de los 12, habla como grupo, y le expone al Señor Jesucristo que ellos todo lo dejaron por seguirlo a él. Y viene el Señor Jesús y les dice, pues miren, no hay quien haya dejado casas, terrenos, padre, madre y nada por mí, que no reciba 100 veces más. ¿En dónde dijo? Aquí en la tierra. Y en el tiempo venidero, ¿qué dijo? La vida eterna. Pero entonces el Señor se dirigió al grupo y al individuo también, porque el Señor dijo, no hay quien. Aquel habló en nombre del grupo y el Señor habló a los individuos. Señor, todo lo dejamos por ti. Pues no hay quien haya dejado casa, terrenos, que no reciba 100 veces más aquí. Quiere decir, hermanos, que el Señor está recompensando todo aquí. Pero en el tiempo futuro, aquel individuo que lo hizo también va a recibir la vida eterna. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Ahora, para que la enseñanza quede mucho más clara, hermanos, veamos en el libro de Crónicas, Segunda Crónicas, capítulo 34. Segunda Crónicas, antes de que lo lean, hermanos, les voy a explicar aquí este otro juicio de Dios. Israel, hermanos, hace rato que venía pecando contra Dios, sacrificando a dioses extraños, siguiendo las costumbres de los pueblos paganos que estaban a su alrededor, haciendo una serie de prácticas, hermanos, que movían a Dios a la ira. Pero sucedió, hermanos, que se levantó un rey en Israel que se llamaba Josías, que de repente, hermanos, leyendo la ley, leyendo la Biblia, Dios le tocó el corazón y él fue movido al arrepentimiento. Él. Pero una cosa es él y otra cosa es el pueblo. Entonces ya van a ver cómo Dios juzgó la situación. Veámoslo, hermanos. Segunda Crónicas, capítulo 34. Estoy leyendo ahora en el verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, oigan lo que hizo este Josías. Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová. ¿Por quién? Por mí y por el remanente de Israel. No preguntó por todos, sino preguntó por él y por el remanente. Ahora sigamos leyendo. Y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decida al varón
que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Oigan bien el juicio de Dios, hermanos. El rey manda a averiguar qué va a pasar de esto, pues todo eso va a venir. Así se va a cumplir como lo leyeron al rey. Pero ahora oigan. Versículo 25: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron la respuesta al rey. Amén. Ahora, vean aquí otro juicio de Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, de que Dios, hermanos, a causa del pecado de Israel, determinó un juicio porque se habían llenado de ídolos, de pecado y de muchas cosas malas que Dios aborrece. Y encendieron la ira de Dios. Y la ira de Dios estaba próxima a derramarse sobre ellos. Pero vino Josías, hermanos, y le leyeron el libro de la ley, y cuando él oyó lo que la ley decía, lo que la Biblia decía acerca de los pecados y cómo Dios los juzga y qué Dios estaba pensando hacer sobre Israel, dice, hermanos, que Josías rasgó sus vestidos, lloró, se postró y se humilló y le dijo: Señor, ¿qué va a pasar conmigo y con el remanente? Le dice. Pregunta primero por él y luego pregunta por el remanente. Y viene la profetisa, hermanos, y le da la palabra de Dios y le dicen: díganle a Josías, así dice Jehová: todo lo que leíste en ese libro de las maldiciones que yo he pensado derramar sobre este pueblo van a venir. Eso tenlo seguro. De que se van a cumplir, se van a cumplir. Dios había determinado ya un juicio sobre ese pueblo, hermano. Y dijo Dios: ese ya no se lo quitan de encima. El juicio ya está determinado sobre el pueblo, sobre toda la nación. Pero sin embargo, a ti, le dice el Señor. Ahora viene Dios, hermanos, y le va a hablar al individuo. A ti, como te humillaste, como me rogaste, como te enterneciste cuando oíste mi palabra, como tu corazón se volvió tierno, como fuiste como un niño, porque me creíste, porque me rogaste, porque lloraste, derramaste tus lágrimas, porque me suplicaste, yo también te he oído a ti, le dice Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a enviar ese mal no en tus días. Voy a permitirte que termines tu reinado en paz, y después de que tú mueras envío el juicio. Ahora, fíjense bien, hermanos, a través de la humillación de Josías, hermanos, Dios, hermanos, detuvo su juicio por un tiempo, y aún los moradores de su época tuvieron cierta misericordia de Dios, por amor de él, y porque él pidió no solo por él, sino pidió por él y pidió por él remanente. Pero ¿saben, hermanos, qué hizo después de esto Josías? Mandó a quitar esto, mandó a quitar los lugares altos, mandó a limpiar, sacó los ídolos y comenzó a quitar un montón de cosas, a limpiar Israel. Y a causa, hermanos, de que el pueblo pues fue consecuente y oyeron la ley, y dice que obligó a las personas a que guardaran la ley. No les preguntó si la querían guardar, sino que Josías estaba tan impactado que obligó a la gente a que guardara la ley de Dios. Tal vez algunos no lo hacían de corazón, hermanos, pero gracias a esa actitud de Josías, Dios detuvo un juicio sobre el pueblo. Que consta, hermanos, que vuelvo otra vez a decirle, yo creo que es correcto. Josías, hermanos, sabía perfectamente que no era todo Israel, que dentro de todo siempre ha existido un remanente. Pero Dios, hermanos, en ese momento ya el espíritu de conjunto ya pesaba más los traidores que los justos. No sé si me comprenden, hermanos. Y como el espíritu de los traidores ya pesa más que el de los justos, es necesario ya juzgar el grupo, es necesario juzgar el conjunto. Les estoy contando cómo es Dios, hermanos. Ahora vayámonos a Abraham, a los días de Sodoma. No lo busquen, hermanos, estoy solo mencionando un caso. Viene Lot, hermanos, y decide irse a vivir a Sodoma y Gomorra.
Y en estas ciudades, hermanos, el pecado está pero lo más tremendo. Dice la Biblia que el pecado ha llegado ya hasta el cielo. Entonces Dios dictamina un juicio y decide juzgar el conjunto. Por eso les digo, hermanos, miren, vean qué interesante es cómo juzga Dios. Dios dice, sus pecados han llegado hasta el cielo, voy a juzgarlos, los voy a destruir. Y viene Abraham, hermanos, y comienza a hacer una intercesión con Dios y le dice, Señor, mira, y si hubieran ahí 50 justos, tú destruirías la ciudad. Bueno, el Señor le dice, bueno, si hubiesen 50 justos, quizás no la destruiría. Señor, y si hubiesen 40, y si hubiesen 10, y Abraham viene así, pues no la destruiría. Pero el problema, hermanos, es que no habían suficientes justos como para que predominara un espíritu en el conjunto. No sé si me comprenden, hermanos. Por supuesto, hermanos, que 10 justos son suficientes, tal, hermanos, para moderar el pecado dentro de un conjunto. Pónganle que puedan haber millones de habitantes, hermanos, pero en realidad la potencia, la luz de un justo es tremenda, hermanos. Es una luz, hermanos, que alumbra toda una ciudad. Por lo tanto, hermanos, puede ser que la presencia de Dios justo sea tan poderosa que lograran, hermanos, menguar el misterio de iniquidad, digámoslo así. Y es lo que el apóstol Pablo también dice en aquel día. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero al presente hay quien detenga que se manifieste ese misterio de iniquidad. La iglesia, por supuesto. Pero una vez que la iglesia sea, hermanos, quitada de en medio, dice que va a aflorar en todo su esplendor el misterio de iniquidad, donde se va a manifestar el hombre de pecado, el mundo, hermanos, endiablado, digámoslo así, el mundo poseído totalmente de los demonios. Eso va a suceder, hermanos, cuando la iglesia sea quitada de en medio. Pero mientras esté la iglesia en ese mundo, aunque sea una minoría, es luz, hermanos, una luz tremenda espiritualmente, que hace, hermanos, que Dios no entre en juicio sobre una nación, hermanos. Quiere decir, hermanos, que la misma presencia de la iglesia debiera de pesar fuertemente el espíritu justo y recto de la iglesia, como para que Dios no juzgue a una nación, hermanos. Ahora, cuando ya el espíritu de pecado predomina sobre una nación, hermanos, entonces ya Dios juzga a ese espíritu que está en el conjunto, lo que está predominando, lo que es más influyente. Pues, hermanos, Dios determinó un juicio en Israel en los días de Josías porque el pecado ya predominaba, pero aquel se humilló y se arrepintió y trató de limpiarlo, lo logró purificar. Dios lo detuvo mientras estuvo viviendo Josías, a causa, hermanos, de la intercesión de Josías. Aquí en este caso de Abraham, Abraham está pidiendo, Señor, y si hubieran siquiera 10 justos, pues no hay 10 justos. Entonces viene Dios y lo mejor que se puede hacer en este caso es sacar a los poquitos justos que hay de ahí y enjuiciar Sodoma y Gomorra. No se puede perdonar Sodoma y Gomorra solo por 3 que hay ahí. Jeremías 26, versículo 11. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Entonces, y Jeremías 26, 11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas de los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabéis de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Amén. Fíjense, hermanos, de que aquí está Jeremías profetizándoles contra Israel y les estaba diciendo que Dios había dicho que la iba a dejar desierta, que su morada la iba a dejar desierta, como Silo. Les había estado profetizando, hermanos, que Dios iba a destruir la nación, un juicio sobre nación. Y se levanta todo, la dirigencia del pueblo, y dice: matemos a este hombre, en pena de muerte ha incurrido porque está hablando mal contra este sobre este santo país. Y comienzan ellos a defender la masa. Y viene Jeremías y les dice: miren, de veras Dios me envió. Si quieren ustedes, mátenme, les dice. Mátenme, pero se van a echar encima sangre inocente. Y les va a ir peor. Y sobre ustedes y sobre sus hijos y sobre todos los moradores va a caer mi sangre. Si quieren, mátenme. Pero Dios me envió y me dijo que hable en contra de esta nación. Entonces por ahí les empezó a entrar temor y dice en el verso 16: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido en pena este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado.
Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal sobre nuestras almas, contra nuestras almas? Dejemos aquí, hermanos. Fíjense, hermanos, que luego que les habló Jeremías, dice que les entró el temor. Y dijeron: bueno, en realidad no es pena de muerte, pues que Jehová lo ha mandado. Porque habían algunos por ahí, hermanos, que sí eran tocados, pero otros no, y luego otros ahí hablaron en contra, y total es que de todas maneras querían matarlos. No voy a leer toda la historia, pero les digo, hermanos, le molestó a ellos, hermanos, que Dios estaba dictaminando un juicio en esta vida sobre Israel, sobre la casa de Judá y Israel. Dios estaba determinando un juicio, y ellos, hermanos, no lo querían aceptar. Eso me parece, hermanos, como lo que a veces dicen algunas personas que nos oyen predicar. Dicen: y esto es porque hablan mal en contra de la iglesia. Les voy a contar algo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el primero que habla contra la iglesia es Dios? No contra el individuo, sino contra la iglesia. Contra individuos no tenemos nada en contra de nadie, hermanos. Ahora, contra la iglesia profesante que se está viviendo en esta época, tenemos mucho que decir, hermanos. Mucho que decir y largo que predicar, hermanos. Porque hay que hablar muchas cosas y muchos males que la iglesia, y a la gran apostasía que la iglesia está viviendo en estos días. Ahora, veámoslo. Miren en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Van a ver que el primero que habla mal es Dios, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Vean ustedes, hermanos, que desde el principio Dios comienza a hablar mal del conjunto, pero no del individuo. El individuo es otra cosa. Hablemos del conjunto, hermanos, porque nosotros ya vamos a entender de aquí en adelante, hermanos, que Dios juzga conjuntos y juzga individuos, y los conjuntos se juzgan en la tierra y los individuos en el día del juicio. Veámoslo, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Oiga lo que le dice Dios a esta iglesia: recuérdate pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí, hermanos, Dios comienza ya a verle errores al conjunto y a dictaminar ya juicio. Y es una amenaza de que Dios iba a quitar un candelero. Y lo quitó, hermanos. Recuerden, hermanos, que el candelero de la iglesia de Éfeso fue quitado y pasó a Esmirna. Porque Dios no tiene muchas iglesias, sino solo una. Y aquí estamos hablando de iglesias en términos proféticos. Y la otra iglesia se llama entonces Esmirna. Ahora ven que le dice Dios a Esmirna, y la Esmirna, pues, es una iglesia, hermanos, que logra entrar en ese arrepentimiento, es como un remanente. Luego la iglesia Pérgamo también pasa a Esmirna. Verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez Dios, hermanos, está hablándole a la masa, al grupo. En el capítulo 2, siempre, verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le está hablando Dios a la iglesia Tiatira. Le dice Dios, hermanos, que esta iglesia no se quiere arrepentir de su fornicación. Le dice Dios en el verso 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense, hermanos, que Dios les está dictaminando un juicio sobre un conjunto. Y dice Dios: las demás iglesias, cuando vean el juicio que yo hago sobre ese conjunto, se van a dar cuenta que yo soy el que juzgo. No sé si me están comprendiendo, hermanos, pero vuelvo a decirles, no está juzgando Dios al individuo. Ya lo vamos a ver. Miren qué dice en el capítulo 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Aquí le está hablando Dios a la iglesia de Sardis. Ahí ha pasado el candelero. Dice: y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aquí, hermano, le está hablando el Señor a la iglesia Sardis, le está advirtiendo un juicio también y le está diciendo que se arrepienta porque ya está cometiendo muchos errores, porque si no voy a venir de pronto sobre ti como un ladrón y no te darás cuenta que ahora vendré. Pero hay algunas personas, dice Dios. O sea, aunque Dios está juzgando el conjunto, hace la salvedad que individuos hay algunos todavía. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Dios está lanzando un juicio sobre el conjunto, pero advierte que sí hay algunos individuos que todavía andan en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, dentro de esa corrupción que está viviendo la iglesia, hay algunos que sí viven santamente a pesar de que la masa está contaminada. Entonces viene el Señor y le está lanzando, hermanos, le está dando una esperanza a esos pocos que hay ahí, a esos individuos. Ahora sigamos leyendo, hermanos. Estoy leyendo en el capítulo 3, verso 15, dice, aquí le habla Dios a la última iglesia, la nuestra, la del tiempo final. Le dice el Señor, hermanos, en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, hermanos, el Señor le está hablando al conjunto de la Odisea, a la masa de la Odisea, y le está diciendo Dios a esa iglesia final que Él la va a vomitar de su boca. O sea, hermanos, eso es algo que está sucediendo ahora. No es que va a suceder en el día del juicio. Les vuelvo a decir, hermanos, Dios no va a llamar a agrupaciones el día del juicio. Dios no va a decir que venga la fundación tal, la organización tal, la asociación tal. Es ridículo, hermanos, que alguien piense que el día del juicio Dios va a llamar a asociaciones, que va a estar llamando a organizaciones y el grupo tal, la asamblea tal. Imagínense, hermanos, la conferencia tal. ¿Cómo va a estar Dios llamando, juzgando, hermanos, el día del juicio, conferencias o agrupaciones o asociaciones? Es ridículo tratar de pensar que Dios así va a juzgar en el día del juicio. Esto lo hace Dios ahora, hermanos, en la tierra. Ahora Dios juzga. Pero en el día del juicio, hermanos, Dios va a juzgar individuos. Y esto debe quedar muy claro, hermanos. Por eso ven ustedes que aquí el Señor a la Odisea dice, te vomitaré de mi boca. Lo está haciendo Dios, hermanos. Dios está desechando una iglesia protestante que se ha mundanalizado, que no es ni fría ni caliente, sino no es nada. Ni está comprometida ni con Dios, ni está totalmente de lleno en el mundo. Está mezclada, es una iglesia mezclada entre el mundo y Dios. Esa iglesia, hermanos, es abominable. Dios la vomita, Dios la repudia. Y la Odisea, hermanos, puede ser cualquier organización, aunque tenga otro nombre, pero espiritualmente la Odisea es el espíritu predominante antes del regreso de Cristo. De todas maneras, aún en esta la Odisea, Dios dice, hermanos, en el versículo, oigan cómo dice, en el versículo 19 dice Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiere decir, hermanos, que aún Dios en la Odisea, a los que Él llegue a amar, dice que los va a reprender y los va a castigar y los va a lograr hacer sacar de ese espíritu envolvente. Dios va a sacar, hermanos, pero ya los únicos que logren salir limpios de la Odisea tendrán que salir a base de castigo, hermanos. No hay otra forma. De lo contrario, la gente, hermanos, es mundanal y nunca agarran convicciones para servir a Dios como Dios manda. Son tibios, mediocres, sin compromiso, una vida social liviana, donde no se entregan de lleno a Dios, hermanos, ni se tiran al mundo de regreso. Ay, quieren estar metiditos en la iglesia, pero sin comprometerse de lleno con el Espíritu y con el fervor de Dios. Ahora vean qué dice, hermanos, en el verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, oigan, vean bien, hermanos, que aunque Dios está desechando a la masa, al conjunto llamado la Odisea, le dice Dios, hay esperanza para alguno por ahí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hará el Señor? Entraré a él, al individuo. No dice a la iglesia. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo por su pura misericordia, hermanos. Ahora, con todo eso, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que al final de cada iglesia, le digo que Dios está juzgando al grupo, ¿verdad? Y le está diciendo que a uno le dice que va a quitar su candelero, otro que si los va a arrojar en cama en gran tribulación, otro que los va a desechar. Y Dios comienza a juzgar el grupo. Pero si ustedes se dan cuenta, al final de cada párrafo de cada iglesia, Dios trata de presentarle una oportunidad al individuo siempre, al que venciere, dice Dios al final. ¿Se dan cuenta? O sea, dentro de esa masa puede que alguien logre vencer, si se esmera, si quiere. Al que venciere,
yo le daré que se siente conmigo. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y en él un nombre escrito que nadie conoce, sino solo el que la posee. Al que venciere, yo le daré comer del maná escondido. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Al que venciere. Y fíjense, hermanos, que en medio de un juicio de masa y de conjunto, Dios, hermanos, siempre le ofrece una recompensa al individuo. Dice el Señor, el que venciere. Si dentro de estos hay alguien que venza, esto va a tener recompensa. Ahora, volviendo otra vez a la enseñanza del principio. Dios, hermanos, aquí en esta tierra ha juzgado muchas veces grupos, naciones, pueblos, asociaciones, conjuntos. Dios lo ha hecho, hermanos. Definitivamente lo ha hecho. Me recuerdo que en cierta ocasión, tal vez sin entrar en detalles, tuve la oportunidad de conocer una iglesia donde estaban haciendo prácticas no correctas. Les advertí que se arrepintieran. En esta vez yo me sentí movido por Dios. Les advertí que se arrepintieran. Si no me oyeron y actuaron con soberbia los dirigentes de esta iglesia, y les advertí que si no se arrepentían de lo que estaban haciendo, Dios iba a quitar esa iglesia y podía desaparecerlos. Así se los dije yo, tal vez con un poco de atrevimiento, si ustedes así quieren. Pero se los dije, hermanos, movido por Dios. Y en realidad no lo creyeron y hicieron exactamente todo lo contrario, hasta actuaron con más soberbia de lo que estaban haciendo malo. Y efectivamente, hermanos, esta iglesia ya no existe. Dejó de existir ya hace mucho rato. ¿Por qué? Dios respaldó mis palabras que les di en ese momento. Y las respaldó porque no era yo, es Dios el que estaba hablando, hermanos. Les digo, hermanos, Dios está juzgando hoy grupos, iglesias, asociaciones, pueblos, naciones, conjuntos, masas, reuniones de gente. Eso lo juzga Dios. Y ténganlo ustedes seguro. Y yo podría dar muchos testimonios más. He visto a Dios juzgar organizaciones, hermanos. Juzgar grupos. Lo he visto a Dios hacer. Pero, hermanos, nosotros, como individuos, seremos juzgados en el día final. Para concluir, veamos un par de versículos más. Hay en el libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, amén, hermano. En el versículo 13, oigan bien, hermanos. Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí comienza a hablar el apóstol Pablo, hermanos, de la individualidad del juicio. Dios, hermanos, va a realizar un juicio muy individual. En el día de juicio, hermanos, cada persona, por nombre, sin equivocación alguna, tendrá que presentarse, hermanos, desnudo ante aquel ante quien tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos. ¿Qué les parece, hermanos? Tendremos que presentarnos, nos guste o no nos guste. No hay opiniones, no hay preguntas, no hay nada. El juicio, hermanos, es infalible. Dios, en el juicio del trono blanco, va a juzgar a los grandes y a los niños, a los grandes y a los pequeños, a todas las personas, a todos los hombres que han existido desde la creación del mundo. Dios va a juzgar, hermanos, individualmente el día del juicio conforme a todo lo que en esta vida hicieron. En este juicio no se escapa nadie. Pero es que, Señor, allá en mi iglesia hacíamos buenas obras, eso ya se pagó, eso ya se juzgó. Señor, pero es que allá en mi iglesia nosotros salíamos a compartir, eso ya se pagó. ¿Saben, hermanos, que dijo un día el Señor Jesucristo? Hablando a los fariseos. Vean, hermanos, que ellos públicamente se daban un paquete. Cuando ellos oraban, salían a las esquinas de las calles. Padre que estás en los cielos. Y hacían todo un espectáculo de oración. Toda la gente se les quedaba viendo y realmente eran espirituales para toda la gente. Todo el mundo los tenía como espirituales. El Señor les dijo, ya tienen su recompensa, les dijo. ¿Esa es su recompensa? ¿Y cuál era su recompensa? Es que lo admiraron los hombres, eso es todo. Pero eso no vale el día del juicio. O cuando tú ayunes, dice el Señor, no unge tu cara y lávate y no muestres a los hombres que ayunen. Y tu Padre que ve en secreto, dice, te recompensará en público.
Entonces, hermanos, Dios va a recompensar al individuo. Pero aquel que públicamente, hermanos, se quiso dar un paquete, pues ahí está su recompensa, ya la tuvo. Aquí. Nadie, hermanos, puede justificarse de que tiene buenas obras por lo que hace en masa. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Imagínense, hermanos, que usted venga y le diga el día del juicio al Señor: sí, Señor, si yo nunca me perdí las vigilias. Esa es una actividad de masa, de grupo. Ya fue recompensada como grupo. ¿Ya? Pero usted como individuo debería de orar. Esa es otra cosa. Imagínense que usted solo ore cuando hay vigilia. Esa es su recompensa. Y la recompensa la va a tener en más. Pero usted como individuo solo tendrá recompensa si ora individualmente. Ya. Todo lo que usted haga ya personalmente, individualmente, por Dios y para Dios, eso vale. Y como este hombre que decía: no, si en mi iglesia hacemos buenas obras. Y usted, hubiera sido una buena pregunta hacerle, ¿verdad? No era yo el que estaba platicando con esta persona. Sí, en mi iglesia hacemos buenas obras, ahí ayudamos a los pobres y juntamos una canasta de amor y se la damos a alguno que está necesitado por ahí. Muy bien, ¿y usted qué hace? Porque está bien, se está hablando de lo que hace su iglesia. Ahora, ¿y usted qué hace? No sé si me están comprendiendo, hermano. Las cosas de grupo se juzgan y se recompensan como grupo, pero las cosas personales ya es el producto de nuestro amor y de nuestras convicciones personales. Y les digo, hermanos, el día del juicio usted va a dar cuenta a Dios de lo que es. No se puede llenar la boca justificándose por la masa. Yo tampoco. Y si algún día Dios quiere juzgar a la iglesia, hermanos, puede ser Dios lo mismo, hermanos. ¿Miren? Como David, cometer una locura, hermano, solo para juzgar a un pueblo que sea desenfrenado y que sea torcido de la ley de Dios. Pero son juicios para acá. Pero el día del juicio, hermano, no nos escapa a nadie. Todos tenemos que presentarnos a dar individualmente cuenta de todo lo que hemos hecho mientras estábamos en la tierra. No sé si ustedes han comprendido cómo juzga Dios, hermano. Así están los juicios de Dios. Así está juzgando Dios. Así que, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Estamos ante un Dios justo, un juez bendito, justo, hermanos. Estamos frente a un Dios correcto que no se equivoca en ninguno de sus juicios. Si alguna recompensa recibimos como grupo, bendito sea Dios, hermano. Aquí estamos recibiendo bendiciones y para nosotros esto es una gloria aquí. Es una bendición de Dios aquí. Es una prueba de la fidelidad de Dios aquí. Pero ojalá que usted logre llegar bien allá, porque eso va a ser lo más importante. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Le ha hablado Dios a alguien en esta noche. Y ahora usted está comenzando a comprender que su vida personal no está muy bien. No se albergue usted al amparo de la iglesia, porque la iglesia no lo va a salvar a usted. No trate usted de cobijarse bajo la cubierta de todos en la iglesia. Usted no diga usted ahí en esta iglesia todos estamos bien. Eso no es cierto, no se puede decir así. El estar bien o el estar mal es individual, eso depende de cada uno. Si Dios le habló, ahora es el momento, hermano. Usted como individuo, usted como persona, ¿cómo está con Dios? ¿Le ha entregado usted su vida a Jesucristo el Señor? ¿Usted se ha preocupado por tener una buena relación con Dios? ¿Se ha esmerado usted por tener un encuentro verdadero con Dios? Eso es lo que vale delante de Dios. Y tratemos de ser individuales, hermanos. Tratemos de llevar una vida individual. Tratemos de tener una relación individual con Dios, porque eso es lo único que vale en el día del juicio. No ha de juzgar Dios familias, no va a juzgar Dios parejas, no va a juzgar Dios hogares, no va a juzgar Dios iglesias, ni congregaciones, ni naciones. Dios va a juzgar individuos, hermanos, individuos. Debemos de acercarnos a Dios como personas individuales, que estamos afrontando una responsabilidad personal con Dios. ¿Qué está haciendo usted? Eso es lo que vale. Es lo único que vale delante de Dios.
nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, Señor, en esta hora. Padre, queremos en esta hora, Señor, suplicarte, Señor, que nuestro corazón sea movido a tener un encuentro contigo, Señor. Ayúdanos, porque queremos, Señor, tener un acercamiento, Padre, ante ti, Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Queremos tener una relación personal contigo, Dios mío. Queremos, Señor, encontrar, Padre, la paz de ser justificados por tu presencia, Señor. La seguridad, Señor, de estar a cuentas contigo, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tu bendita misericordia se derrame sobre cada hermano en particular y sobre la iglesia, Padre Celestial. Que tu gloria sea manifestada, Señor, en medio de esta iglesia, Señor. Que tu nombre sea invocado, que tu nombre sea dado a conocer, que tu poder y tu espíritu se manifieste, Señor. Sí, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Tenemos este cántico, hermanos, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Lo vamos a hacer con todo y gozo. Hermanos, tal vez después vamos a quedar despedidos. Solamente, hermanos, quiero dejar la reflexión, la conciencia de que no podemos, hermanos, de ninguna manera, desde ningún punto de vista, nos podemos nosotros, hermanos, cobijar bajo el amparo de que la iglesia está bien, para que nosotros pensemos que porque nos hemos refugiado dentro de la iglesia, eso nos hace estar bien con Dios, y no es así. Cada quien personalmente o está bien con Dios o está mal. Dios no juzga para el cielo, para la vida eterna no se juzgan grupos. Eso, yo pienso, hermanos, que esta era una doctrina tan importante que hace rato sentía por el Espíritu del Señor enseñarla a la iglesia. Yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Y quiera Dios, hermanos, que Dios le añade la bendición y que esto se forme una convicción profunda que nos lleve a investigar, a leer las Escrituras, hermanos. Yo creo que hay mucho más. Ustedes pueden encontrar muchos ejemplos más y mucho amparo doctrinal para esta enseñanza. Entonces, grandes y maravillosas son tus obras. Otra vez.
Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y gloria. Sí, Señor, Dios sea. Padre eterno. Pues tú eres santo. Oh, lo cual, gloria a Dios. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Te adorarán. Oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por las bendiciones que le ha dado a esta iglesia. Porque hemos visto, hermanos, la fidelidad muy hermosa de Dios, hermanos. Yo creo que Dios ha derramado en la iglesia, hermanos, su Santo Espíritu. Nosotros podemos verlo con nuestros ojos, oírlo con nuestros oídos. El Señor decía, bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Cuántos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron? Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Pues la dicha, hermanos, es que Dios nos ha bendecido como iglesia. Definitivamente es indiscutible la bendición de Dios sobre nosotros. Grande su fidelidad. Ahora, hermanos, alcance usted también la suya propia. Esta es la de la iglesia. Ahora usted alcance la suya, porque la suya ya es otra cosa. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes. Estamos despedidos. Saludemos unos a otros.